Saludamos a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, en especial de Facebook. Decirles que aquí en San Robert, Missouri, hay una hermosa congregación hispana que predicamos la palabra del Señor y que Cristo es el centro de nuestros cultos. Quisiéramos desearle las más ricas bendiciones a todos ustedes con este aplauso de la congregación. Amén. Amén. Acaba de terminar el Mundial de Fútbol. Acaba de terminar el Mundial de Fútbol. Y el tema principal en este Mundial ha sido esta sospecha de que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, intentó ayudar a la selección argentina a llegar por lo menos a la final. Damos gracias al Señor por España, Dios bendiga a los españoles. Para que no se note que no estaba de acuerdo con esto. Y entonces el rumor, que ya no es un rumor, son gritos a través de las redes sociales, es de que estaba todo arreglado. Estaba todo arreglado para que Argentina llegara a recibir el trofeo final, la Copa Mundial de Fútbol. Estaba todo destinado para eso. Pero al final, claro, España le hizo la gracia a Argentina, por lo cual algunos nos gozamos en el Señor. Ahora, si esto fuera verdad, tendríamos que decir que es una absoluta injusticia. Si esto fuera verdad, de que los equipos no tuvieron igualdad en la competencia, que habían algunos que estaban siendo favorecidos para lograr el premio, sería un fiasco, sería una injusticia gigantesca, que molestaría mucho a los que amamos el deporte y a los que amamos una sana competición. Y fíjese que dentro del cristianismo, y con respecto a la salvación, tenemos una polémica bien parecida. Hace 2000 años que hay una tensión dentro del cuerpo de Cristo con respecto a la salvación, porque hay quienes postulan a la idea de que todo ser humano tiene el derecho de tomar una decisión por Cristo. Y que lo justo, lo correcto de parte de Dios sería que cada hombre y cada mujer se enfrente a la cruz y decida de manera personal y voluntaria si va a aceptar y recibir a Cristo como Salvador o no. Eso sería lo justo según la mentalidad de algunos de nuestros hermanos. Hay otros, o habemos, en honor a la honestidad, que creemos que el partido ya está arreglado. Que el partido ya está arreglado. Es decir, que Dios, en su soberana magnificencia, ha determinado quiénes son aquellos que irán a encontrarse en algún momento de sus vidas con el Salvador. Y es una polémica que ha mantenido tensión. Ahora, hermano, cualquiera que sea la verdad al final del camino, lo importante es que Cristo sea el camino, y lo importante es que nos encontremos con nuestros hermanos arminianos allá arriba. Yo donde vea a un arminiano lo voy a abrazar, hermano. Si esto no tampoco se trata de una guerra a muertes, pero cada congregación, cada pastor debe optar por una postura, y yo quiero mostrarles lo que yo veo en la Escritura, con mucha humildad, con mucho respeto, mostrarle a ustedes lo que yo veo en la Escritura, y lo voy a invitar a Primera de Pedro, por favor. Y he titulado a este humilde sermón, a esta humilde reflexión, mi triunfo está asegurado. Mi triunfo está asegurado. Dice la primera carta de Pedro apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia,
según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Yo voy a repetir eso, hermano, porque necesito repetirlo. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. ¿Quién escribe la carta? Pedro, el apóstol. Y ya partimos viendo un asunto bien especial acá. Porque Pedro no es de los trigos muy limpios, o no lo fue. Pedro fue el que negó a Jesús en el patio del sacerdote. Y usted véalo como quiera, pero lo que hizo Pedro es tan grave como lo que hizo Judas. Es tan grave, lo traicionó, lo negó, no lo conozco. Yo no conozco a este caballero, no sé de qué me hablan. Tuvo 3 años y medio con él. Caminó unos pasos sobre el mar. Lo vio multiplicar panes y peces. Y cuando lo apretaron un poquito, dijo, a mí que me llueva. Yo no lo conozco. Eso es traición. Ahora, la traición de Judas es igual de mala que esta, con la diferencia que fue más inteligente Judas. Porque lo hizo por dinero, esto lo hizo gratis. Ni le pagaron por traicionar a Cristo. ¿Qué hace escribiendo una carta tan poderosa como esta? ¿Qué hace cumpliendo el apostolado todavía? Este traidor. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando Dios llama a un hombre, lo llama para siempre. Porque Dios no está jugando con nuestra salvación. Porque esto no es tentativo. Dios no está probando si va a resultar contigo. Hermano amado, sabía el Señor que Pedro iba a fallar, pero si se lo advirtió. Le dijo, cuando llegue la hora de mi arresto, ustedes van a arrancar. Y Pedro dijo, yo no voy a arrancar. Estos van a arrancar, son unos cobardes, pero yo doy mi vida por ti. Y Jesús le dijo, cállate. Antes de que la trompeta a las 6 de la mañana suene, me negarás 3 veces. O algo que el gallo cante para algunos que son más tradicionales. Me negarás. Jesús le advirtió que iba a fallar y falló. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Pedro está aquí escribiendo esta carta? ¿Sabe por qué Pedro recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Sabe por qué Pedro se levantó el día de Pentecostés a explicarle a los judíos lo que ahí estaba ocurriendo basado en el profeta Joel? Porque cuando Dios elige, elige para siempre. Dice en los evangelios, Mateo y Marco, que habiendo el Señor orado toda la noche, descendió de un monte y eligió así a los que Él quiso. Marcos capítulo 3, verso 13. Eligió así a los que Él quiso. No sé cómo lo ve usted, hermano, pero yo creo que usted y yo estamos aquí porque a Él le plació que estemos aquí. ¿Por qué no fue mi padrino el que conoció a Cristo? ¿Por qué si también le predicaron a mi abuelo no creyó? ¿Por qué mi papá que ha escuchado del Evangelio no ha creído? ¿Por qué yo sí? Porque a Dios le plació que fuera así. Se lo voy a demostrar por el texto. Pedro le está escribiendo a los judíos cristianos que están en la diáspora. A los judíos cristianos que han tenido que huir de Israel a causa de la persecución después de la muerte de Esteban. Y este Pedro apóstol es el primer concepto que establece para dirigirse a ellos, a los elegidos. Hermano, y yo sé, porque yo vengo de ese mundo, yo conocí el Evangelio en el medio pentecostal a los 7 años, todavía la televisión era en blanco y negro. Y este concepto de elegidos estorba en algunos lugares, molesta, golpea fuerte.
Porque inmediatamente asociamos esto con una especie de actitud arbitraria de parte de Dios. No sería un Dios justo si Dios salva a algunos y a otros no. No sería un Dios justo que alcanzara a algunos y a otros no. No sería justo que la oportunidad no fuera igual para todos. La pregunta que hacemos ahora: ¿quién nos dijo a nosotros? ¿Quién nos dio la autoridad a nosotros a cuestionar al soberano? Y déjeme darle base a mi comentario. Quiero que se mueva un minutito a Romanos capítulo 9. No lo voy a hacer moverse por toda la Biblia porque no es estudio bíblico, pero quiero darle base a esto. Romanos capítulo 9, solo para que veamos un detalle importante que quiero que vea conmigo. En Romanos capítulo 9, por favor, tómese el tiempo de buscarlo. Y tome el verso 16 conmigo. Todo el capítulo habla de esto, pero vamos a resumir hasta el verso 16. Por lo tanto, dice Pablo, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece al que quiera endurecer. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y respondo, dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro, al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo una vasija para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Déjelo hasta ahí, después usted lo lee en su casa con calma. Ese es el planteamiento de Pablo. Cuando la gente, los judíos le dicen: oye, pero ¿cómo Dios nos va a culpar a nosotros de no seguirlo si Él tiene determinadas las cosas así? Y Pablo le dice: ¿quién les dijo a usted que podían cuestionar las decisiones del soberano? El que hizo los cielos y la tierra, el que hizo que Israel pasara en seco, el que envió a Jesús a morir a la cruz por nosotros, no tiene la autoridad para tomar la decisión soberana que a Él le plazca. Ya entonces alguien me dice: pero sería injusto. ¿Sabe lo que es justicia de Dios? ¿Sabe cómo se manifestaría la justicia real de Dios sobre la humanidad? Que todos nos fuéramos al infierno. Eso es justicia. Eso es justicia. Porque desde Adán todos estamos condenados. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy día? Por misericordia. No es injusticia que hizo Dios, es misericordia que hizo con un tipo como yo, que no merezco nada de Dios y tuvo bien salvarme. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y alguno quizás todavía cuestionará un poco este texto y me dirá: pastor, yo con un texto no podemos hacer doctrina. Bueno, entonces lo invito a Efesios. Vaya un segundito a Efesios, capítulo 1. No podemos hacer doctrina con un texto aislado. Está bien, yo acepto esa premisa. Capítulo 1 de Efesios, verso 3. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Pero le dice a los judíos cristianos que están en la diáspora: a ustedes, los elegidos, que están dispersos por todas partes, pero son elegidos de Dios, según la previsión de Dios el Padre. Y aquí algunos se confunden y creen que Pedro está hablando que esto de esparcirse por el mundo estaba previsto. Es verdad que estaba previsto, Dios lo sabe todo.
Pero no se está refiriendo a eso cuando dice, según la previsión de Dios el Padre. Se está refiriendo a la elección. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque dice, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Pongamos las cosas en el orden correcto. Para ser salvos necesitamos escuchar el Evangelio. Nadie será salvo si no escucha el Evangelio. Nadie será salvo si no escucha el Evangelio. Aquí está el punto. Aquí es donde yo me detengo. Solo reaccionarán a la voz del Evangelio aquellos que el Espíritu Santo impacte sus vidas. No es una decisión humana. Porque entonces dejaría de ser por gracia, familia mía. Si yo escucho el Evangelio y lo analizo y digo, a mí me conviene, esto parece que es bueno, yo debiera aceptar a Jesús como Salvador porque esto realmente, entonces la decisión sería mía y dejaría de ser por gracia y pasaría a ser por obra. Pero no. Dice Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, pues enviaré el otro Consolador, el cual convencerá al mundo de pecado. ¿Quién lo convenció a usted que era un pecador cochino? Porque si era cochino pecador usted. El Espíritu Santo. No fue el llanto de mamá, no fue la oración de mamá, y seguramente que la oración de mamá influyó mucho, pero no fue eso, no fue la predicación, no es el carisma del predicador, no es, hermano, no son las pantallas. Este trabajo que hace Daniel es fenomenal y yo realmente me asombro en lo que hace, pero no es eso lo que convierte al pecador. No es la música la que convierte al pecador, no es la liturgia, no es toda la estructura que montamos en el culto lo que convierte al pecador. Lo que cambia vida es la presencia del Espíritu Santo. Él convence de pecado. Él convence de pecado. Tuve la oportunidad de conocer a un señor de nombre Alejandro Aguayo, un campesino chileno, campesino, apenas sabía hablar, sí. Un grande. Un poco más alto que yo. Manejaba camiones en Chile. Borracho, pero borracho. Y su esposa le entregó su vida a Cristo. Pero él le tenía prohibido ir a la iglesia. En mi país a los evangélicos cristianos, en forma desplicente, en forma grosera, nos llaman canutos. Porque un predicador en las auroras de nuestro país, de apellido Canut, fue el que evangelizó Chile. Y ahí quedamos con el mote de canutos. Y él le decía, tú no vas a ser canuta, a ti no te voy a hacer que te hagas canuta. Tú no te vas a juntar con los canutos. Y ella escuchaba a Gigi Ávila en su casa, en una radio. ¿Y él? ¿Qué no me va a decir a mí que esto tiene que ver con predicación, con carisma, con teología? Un día llegó borracho en la noche y ella estaba escuchando a Gigi Ávila, 11 de la noche. Se paró frente a ella y frente a la radio le dijo, mira, si tu Dios es capaz de quitarme la borrachera, vamos los dos a la iglesia. Y en ese momento comenzó a vomitar. Y vomitó hasta que pidió perdón de rodillas al baño, porque ya no podía botar más, no tenía nada más que eso. Y ella le dijo, por mi Dios no te metas. Ahí no hubo teología, ahí no hubo carisma, ahí no hubo pantalla, ahí no hubo música. No, pero es que esto le puedo dar respaldo bíblico. Hay gente que me dice, cuando un hombre busca a Dios, Dios tiene que recibirlo. ¡Mentira! ¿Usted me va a decir a mí que Saulo de Tarso buscaba a Cristo? ¿Usted me dice que Saulo de Tarso andaba en busca de encontrarse con una perfecta religión? Odiaba a Jesús, odiaba su nombre, odiaba a los cristianos, odiaba todo lo que tenía que ver con esta secta que se había levantado, pero Dios lo tenía destinado a salvación. Y él cuando le escribe a los Gálatas le dice, él le escribe a los Gálatas y le dice, Dios me había elegido desde el vientre de mi madre. Hay gente que le tiene pánico a la palabra elección. No me gustan esas iglesias donde hablan de elegidos. Lo siento en el alma. Está en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Es transversal. Es transversal. No hay ningún texto del Antiguo Testamento que muestre que haya un hombre que haya elegido a Dios. Ni uno. Dios eligió a Noé. Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Moisés. Dios eligió a David. Dios eligió a los profetas. Dios eligió a María. Dios elige. La salvación viene cuando escucho el Evangelio.
Pero el efecto que produce el Evangelio en mí, eso solamente lo genera el Espíritu Santo. Eso en nuestra teología se llama llamado efectivo. La iglesia llama a todo el mundo. La iglesia tiene la obligación y el deber de predicarle el Evangelio a todo el mundo. Pero el que salva es Dios. Muchos serán los llamados. Pero si usted lo ha vivido, ¿cuánta gente le ha hablado a usted del Evangelio? ¿Y cuántas han reaccionado? A lo mejor algunos no reaccionan inmediatamente, van a reaccionar después. Pero hay algunos que no reaccionan nunca. Por eso que en esta iglesia no creemos en la manipulación emocional para salvar a alguien. No creemos que el predicador se tenga que parar aquí a decirnos, ya esta es la noche. Dios está esperando por ti. Una gota de sangre trae tu nombre. No. Cuando Dios quiere cambiar un corazón, lo cambia sin la ayuda del predicador. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios sigue salvando? Hermano, es la obra de Dios en la vida de los hombres la que hace que esos hombres y esas mujeres se encuentren un día con Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Para llegar a Cristo, ese es el paso que hay que entender. Ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Estoy citando la Biblia, no estoy inventando nada. Ninguno puede, dice Jesús, lo dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Sin Cristo no hay salvación. Pero para llegar a Cristo el Espíritu Santo tiene que llevarnos a Él, sacarnos de la muerte espiritual, despertarnos de ese letargo espiritual, hacernos reaccionar. No es un asunto intelectual, hermano, lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir. Hay gente que me ha dicho, pastor, si a la gente le explicamos la Biblia correctamente, la gente va a entender. No, hermano, si esto fuera por intelecto, estaría la iglesia llena de astronautas, de abogados, de ingenieros, de gente intelectual. Pero Pablo le dice a los corintios, recuerden que muchos de ustedes no saben ni leer ni escribir. Son pobres, no tienen poder, no saben nada, pero Dios los escogió a ustedes. Gloria a Dios. Ay, que estoy pentecostal hoy día, Dios mío. Estoy que grito a su nombre, gloria. Hizo bien que llegara nuestro hermano. Esto me escribe una vez. Mire, hay que ponerle una muestra, un botón de muestra. Pablo llegó a una ciudad junto con sus compañeros y preguntó, oye, ¿dónde se reúne la gente aquí a adorar, los judíos? Bueno, no hay 10 familias judías, así que aquí no hay sinagoga, compadre. ¿Y cómo lo hacen? Hay unas mujeres que se juntan a la orilla de un río, ahí anda para allá. Y Pablo fue y encontró mujeres lavando. Y les habló a todas. Y Lucas se toma el trabajo de decir lo siguiente, ponga atención. Cuando el Señor abrió el corazón de Lidia. Y las otras, no sé, no es problema mío. No es problema mío. Es que Pablo parece que solo le predicó. No, le estaba hablando a todas. Pero Dios abrió el corazón de Lidia. Así que, a gozarse. ¿Sabe por qué le estoy pidiendo que se goce? El partido está arreglado. Tenemos el triunfo asegurado. Nada nos saca de su mano. Ese concepto debe estar pendiente en nuestra vida. Verso 3, alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hermano, tú no naciste de nuevo, te hicieron nacer de nuevo. Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en delito y en pecado, pero por la misericordia de Dios para con nosotros nos resucitó en Cristo. No resucitaste, te resucitaron. La resurrección espiritual no es un acto en el que el hombre participa. No es que el muerto espiritual diga, quiero resucitar. No puede estar muerto. Lázaro no dijo, Cristo, ¿por qué no dice mi nombre? Quiero salir de esta tumba. No, estaba muertito. Fue Cristo el que dijo su nombre. Fue Cristo el que dijo el tuyo. Por eso estás aquí. Él nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección en Cristo Jesús, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuántos creen en la vida eterna? A pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que pasamos, a pesar de los problemas, a pesar de la gente con la que nos relacionamos, hay una esperanza de gloria.
Vamos a recibir una herencia indestructible que no se contamina, que no se marchita, dice Pedro. Y esa herencia está reservada. ¿Para quién? Para los del versículo 1, para los escogidos. Hermano, Dios no lo está intentando. No lo está intentando. Dios no está diciendo, voy a salvar a Noemí, a ver si me resulta Noemí. Si en el camino se me desvía, la cambio por otra. No. Cuando Dios te salvó, Dios sabía que le ibas a fallar. Y sabía cuántas veces le ibas a fallar y de qué forma le ibas a fallar. Pero a él se le metió entre ceja y ceja salvarte. Y dice Pablo que no hay nada, dice Pablo, absolutamente nada que nos pueda arrancar de su mano. Ni lo alto, ni lo bajo, ni espadas, ni pestilencias, ni hambres, ni demonios, ni ángeles. Nada nos puede sacar del amor de Cristo. Nada. Pastor, y cuando me debilito, y cuando me canso, y cuando pierdo la fe, ahí está Él. Para animarte, para empujarte, para corregirte, para disciplinarte si es necesario. Pero nunca te va a abandonar. Él es la niña de sus ojos. Aunque algunos ojos están feitos, Él es la niña de sus ojos. Verso 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Y aquí quiero ir terminando ya la idea con este problema que tenemos con este texto que de repente se vuelve ambivalente. El que persevere hasta el fin será salvo. Y entonces mis hermanos me dicen, ve, si usted acepta al Señor como Salvador, la salvación es por gracia, es un regalo, pero usted tiene que cuidarla con temor y temblor, porque si no la cuida con temor y temblor, usted la puede perder de verdad. Mire, usted tiene que caminar en los caminos del Señor siempre, pero si se sale en un momento del camino, imagínate que se sale a media hora del camino y lo atropella un camino. Se pierde. Entonces tú me estás diciendo a mí que Dios me anotó en el libro de la vida. Me salí media hora del camino, una hora, un mes, un año, me descaminé. Me mató un camión y Dios, no tengo que borrar. ¿Así funciona Dios? ¿No es omnisciente? El pastor me decía una vez, ¿qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiese muerto antes de llegar al padre? De eso no se trata la parábola. La parábola se trata que Dios tenía, que representa al padre, estaba esperando porque el hijo iba a volver. Hermano, a Dios no se le escapa los salvos de las manos. Hermano, el diablo no puede arrebatar tu vida de las manos de Dios. Va a rodearte, dice que nos va a rodear, que nos va a asustar, que va a hacer todo lo posible para que un día reclamemos y le digamos a Dios que no estamos de acuerdo. Todo lo que esté en su mano, pero no se puede meter a tu vida, no puede tocar tu alma, no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Porque tú eres su hijo. Él derramó su sangre por ti. Y entonces no se trata de que el que persevere hasta el fin será salvo, porque entonces la salvación volvería a ser por obras. El texto originalmente lo que quiere decir es que los que llegan a ser salvos fue porque perseveraron hasta el fin. Y el texto de Pedro dice que es Él el que se encarga de protegernos durante el camino. Léalo. Verso 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar. Muchas veces en el camino fallamos. Y les tengo malas noticias, muchas veces más vamos a fallar. Muchas veces nos vamos a equivocar. Todos, ustedes y yo. Los grandes y los chicos. Hoy en día, si usted revisa las redes sociales, se da cuenta que le están dando duro a una predicadora dominicana, pero le están dando con un fierro. Se lo buscó también. ¿Quién la manda? Pero ella es mi hermana. Y puede estar equivocada. Y Dios la va a corregir. Y seguramente que todo este proceso porque Dios quiere arreglar su vida. Pero no la va a perder. No la va a perder. Eso le dice Pablo a los Corintios. Algunos se edifican sobre el fundamento con mal material. Hojarasca, heno, paja, madera. Y otros sobre el mismo fundamento que es Cristo edifican con un buen material. Llegará el día de la prueba, llegará el día del fuego, llegará el día del problema, del dolor, de la aflicción, del divorcio. Llegará el problema difícil. Y el que ha edificado su vida con un buen material se mantendrá en pie.
Dice Pablo, el otro sufrirá pérdida, será salvo como usted. No dice que se va a perder, dice que el dolor te hará volver a Cristo. Podría estar toda la tarde contándole las veces que he tenido que ir a orar por gente que estuvo años descaminado. Y me llama, me dice, tiene un cáncer fulminante, se está muriendo. Y he llegado a la casa y estaba su familia ahí. Y la historia es, fue predicador. Se fue con la secretaria de la iglesia. Nunca más volvió al camino, hasta que le dio cáncer y la secretaria lo dejó. Y quedó botado en un cuarto. Y mi mamá fue a recogerlo, porque está en las últimas, se está muriendo. Y entonces cuando he hablado con él, lo único que ha faltado es su reconciliación con Cristo. Y de ahí, con él, Dios no pierde a los salvos. Dios no anda borrando salvos del libro. Satanás no tiene autoridad para quitarle salvos de la mano al Señor. ¿Qué pasa si un salvo se vuelve rebelde? Dios lo disciplina. Eso dice el texto, que al que toma por hijo, lo disciplina. Así que, hermano, mi única intención es alentarlos a mantenerse adorando a Dios, sirviendo a Dios, creyendo en Dios. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando parezca que todo está predispuesto para que Argentina le gane a España, usted confíe que el premio es suyo. Usted confíe que Dios no le va a quitar el premio. Usted confíe de que todo está asegurado para usted, que Dios no miente, Dios no falla, Dios promete y cumple. Y Él dijo que estaríamos frente a Él, frente a su trono un día. Y ahí estaremos. A lo mejor con heridas, con llagas, con momentos difíciles. Pero vamos a tener que reconocer que Él nunca nos abandonó. Nunca nos dejó. Porque Él no puede fallar a su propio compromiso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Póngase de pie, por favor.